Le voy a pedir que vaya a su Biblia al Salmo 51 y vamos a estar hablando y vamos a estar basándonos en el Salmo 51 esta mañana. Y hemos estado hablando acerca de asuntos de santidad. Hemos dicho que estamos hablando una serie que le hemos llamado Santidad. Y hemos hablado que Dios es santo. Hemos hablado que Dios ama una iglesia sin mancha. Hemos hablado que el pecado, cómo lo mira Dios. Y esta mañana necesitamos aprender y saber el impacto que tiene cuando un hijo de Dios peca. El tema de hoy lleva por nombre: ¿qué sucede cuando peco? Y vamos a leer inicialmente Salmo 51, versículo 1 y 2. Dice así la escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Padre, esta mañana pedimos tu gracia, tu dirección. Ruego tu respaldo y tu guianza para poder compartir y exponer la palabra esta mañana. Seas tú edificando nuestra vida y colocando en nuestro corazón lo que hoy tú tienes para nosotros y que pueda dar fruto en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Amén. ¿Qué sucede cuando peca un cristiano, un creyente, un hijo de Dios? Hay una gran diferencia entre un hombre que peca y no tiene una relación y una comunión con Jesús, y hay otra gran diferencia con aquel que cree. La diferencia es tan abismal que el apóstol Pablo en algún momento escribe y dice: Jesús pagó el precio por ti en la cruz, y si tú no entiendes o desechas eso que hizo Jesús por ti, no hay otra cosa más gloriosa. Ya no hay nada para que entiendas que te pueda redimir delante del Padre. Es fuerte, ¿cierto o no? Entonces, eso nos lleva a evaluar qué sucede cuando un cristiano peca. Mire, Salmo 51 habla acerca de David. David, la mayoría de la gente, si usted le pregunta, ¿qué sabe de David? ¿Qué conoces de David? Y hay dos cosas que la gente te puede decir. Es que David peleó con Goliat, un gigante, y lo venció. Y otra cosa que la gente puede hablar o inmediatamente puede identificar y decir: es que David pecó con Betsabé. Escuche esto, usted puede hacer 1000 cosas bien en su vida. Una equivocada es suficiente para que cuando la gente se refiera a usted, es mucho más probable que la gente recuerde de usted su error que las 1000 cosas que hizo bien. Así es el pecado, hermano. Así es el pecado. David era un hombre que cometió un terrible, un odioso y un perjudicial pecado. ¿Cuál? Adulteró, tomó a una mujer que no era de su propiedad, por decirlo de una manera, porque no era su mujer. Y eso lo llevó a ser un homicida. Primera cosa que usted y yo tenemos que entender: cuando usted peca, lo que hace el pecado es que usted entra en un grado de descomposición moral y espiritual. Pero esa descomposición, si usted no va y lo presenta delante de Dios lo más rápido, lo que va a suceder es que eso lo va a llevar a un pecado mayor.
Algo más sencillo para que usted me entienda. ¿Cuántas veces usted ha dicho una mentirita y dice, es una mentirita, no hay problema? Y usted la guarda y cuando se da cuenta esa mentirita ya lo metió en un lío más grande y ahora dice, no, pues hay que volver a mentir porque si no. Y entonces, ¿qué hace? Se avienta otra. Y ya cuando se da usted cuenta, está en un lío tremendo. Eso es lo que hace el pecado. Eso fue el asunto de David. Así es que cuando un hombre, hijo de Dios, porque David era un hombre temeroso a Dios. Si usted lee la escritura, va a encontrar que la escritura dice que David tenía un corazón conforme a Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué conforme a Dios si fue un hombre que pecó? Porque como hijo de Dios, hay algo que hace la diferencia. Uno, que eres redimido por la sangre de Jesús. Dos, que si tú confiesas tus pecados, dice la escritura, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, esto no es de, pues como Dios siempre que me acerque a Él me va a perdonar, entonces pues vamos, denos unos 2, 3 embarrones por ahí, hagamos lo que querramos y vuelvo a regresar. Al fin que Dios me va a limpiar. No. Si usted lee la escritura, David ciertamente cometió un grave pecado. Porque la escritura dice que hay muchos pecados y todo pecado nos daña y nos corrompe. Afecta nuestra relación con Dios. Pero dice la escritura que el pecado sobre tu cuerpo tiene una gravedad más fuerte. Para que se dé una idea. Cuando una persona se involucra con otra persona, estoy hablando en un tema de sexualidad. Cuando se involucra con otra persona, no es solo decir, bueno, pues ya hubo un momento de pasión ahí y ya. ¿Sabe qué sucede espiritualmente? La forma y las cosas que en una persona hay, eso viene y contamina el corazón y el espíritu de la otra y viceversa. Para que usted tenga una claridad. Le voy a poner esto que le voy a decir es real. Esta era una mujer que empezó a caminar en Cristo. Pero esa mujer en su momento se dedicaba a hacer cosas de espiritismo, como cosas de ouija, brujería, etcétera. Dios le toca su corazón, le llama y la jala a su reino. La limpia, porque la escritura dice que cuando aceptas a Jesús, Él te limpia con su sangre de tu pecado. Pero esa práctica que ella hacía, errónea o desagradable delante de Dios, también la practicaba su esposo. ¿Sí me explico? Entonces ella empieza a caminar y ella empieza a enfrentar una situación complicada. Y de entre las cosas que Dios le libró a esa mujer fue también del alcohol. Tomaba mucho. Y Dios empieza a hacer una obra en ella y empieza a restaurarle. Pero llega el tiempo, pero para eso en ese tiempo su esposo no estaba con ella, porque finalmente vivían mal. Cuando regresa el hombre, ella le expone y le dice, a ver, las cosas ahora son así. Entonces el hombre pues obviamente dice, ¿no? Y el hombre sutilmente, conforme fueron pasando los días, fue trabajando el corazón y a ella como su esposa. ¿Sí me explico? Entonces ella se acercaba y decía, ¿qué hago? Y ella estaba recibiendo consejo en Dios para mantener su corazón de lo que Dios estaba haciendo con ella. Pero en una de esas,
ella da libertad a que su esposo, en esa sutileza, ahí en su casa, le dice: vamos a tomar una cerveza. Y como era uno de los problemas que Dios le estaba ayudando a salir, ella se le hace fácil y dice: bueno. Y entonces ella empieza a tomar con él ahí en su casa. Pero ya en estado inconveniente, pues obviamente como esposo ellos van, llega la noche y pasan la noche juntos. Usted podrá decir: pues son esposos. Sí, son esposos. Pero lo que Dios había hecho en su corazón de esa mujer, por cuanto ella abrió una puerta y por cuanto ella dio cavidad, porque ya tomados, sabrá Dios qué dijeron o qué dijo, o si hasta él volvió a hacer algo ahí con ella, no sabemos. Y nunca supimos. El punto es que al día siguiente en la mañana nos enteramos que ella, no solo su corazón y su espíritu está contaminado. Esa mujer estaba poseída. Y lo que nosotros creemos y deducimos porque fuimos, oramos por ella, etcétera, es que el esposo sutilmente hizo cosas espirituales para querer volver a envolver a la esposa. ¿A qué me refiero? Tu cuerpo, es templo de Dios. Y tú tienes que cuidarlo. Piensa que no solo es ir e involucrarte con alguien en ese tipo de relación. Dañas tu relación con Dios, pero espiritualmente tienes un efecto gravísimo en tu vida. Mire, en la semana platicábamos en casa y hay una joven que creemos, por lo que poco sabemos de ella, que ella se involucró con un joven. Pero sucede eso que le digo. Su espíritu de ella está como atado, está como ligado. Ese joven le estoy hablando que no es ni siquiera de este país, es de otro país. Y ahora ella tiene un problema porque su corazón, cuando voltea o sabe de él, ella se pierde. Ella empieza a desvariar, ella empieza a alucinar, ella empieza a N cosas. Y es que espiritualmente, en una relación así, no te imaginas lo que va a suceder. Y nosotros creemos que esa joven lo que tiene que hacer es enfrentar honestidad con Dios y decir: Señor, perdóname por haber pecado, fallado, corrompido, y líbrame de estas cosas. ¿Sí me explico? Eso es el pecado, hermano. Y estoy hablando de un asunto de sexualidad porque es un asunto delicadísimo. ¿Y qué fue lo que le pasó a David? Ahora, ¿cuáles son los efectos o síntomas de pecar? Estamos hablando como hijos de Dios. El primero es: ensucia tu alma. Un verdadero hijo de Dios se va a sentir sucio al pecar. Hermano, si usted ha recibido a Jesús en su corazón, si usted ha entregado su vida a Jesús y de repente usted se avienta un resbalón del que usted quiera y usted no siente absolutamente nada, hermano, usted tiene un problema. Porque el pecado te va a hacer sentir mal y te va a hacer sentir sucio. Mire, un efecto natural de una señorita o una mujer cuando es abusada sexualmente, en muchas de ellas a veces lo que en esa cuestión de sentirse amancillada,
que la ensuciaron, la degradaron, en lo natural ella va y se mete a la regadera y ahí está y se quiere, porque hay una intención de que ella quisiera estar limpia y que no hubiera pasado eso que vivió, ¿cierto? El Hijo de Dios cuando peca, su alma debe de sentir que se ensucia. Hermanos, si usted, ejemplo, ayer hay algo que sabe que está incorrecto y usted hoy llega a la reunión y usted como si nada, así como diciendo nadie supo, nadie sabe, vámonos derechito y sigamos caminando, usted tiene un problema. Porque delante de Dios hay santidad. Tal es así que la Escritura dice en el Antiguo Testamento que si alguien se presentaba delante de Dios sucio, moría. Hoy usted y yo vivimos por la gracia de Jesucristo y el favor y la cobertura de Él. Y por eso, cuando usted y yo fallamos, tenemos que ir y pedir a Dios que nos limpie, que nos restaure y buscar su ayuda para no recaer en ese mismo evento. Ese es lo que usted y yo tenemos que hacer, pero tu alma se ensucia. Mire, Génesis 3:10, no lo voy a leer, pero dice la Escritura que Adán, cuando Dios lo había hecho y después de que él pecó con su esposa Eva, dice la Escritura que él tuvo miedo y se escondió. Génesis 3:10 lo dice. Usted que tiene hijos, cuando usted conoce a su hijo cuando llega a veces de la escuela y llega y empieza acelerado y se siente y dice mamá ya dame de comer y guiri guiri, y porque así es su hijo o su hija. Pero ¿qué sucede cuando ese día llega su hijo y llega así como y se mete a la recámara? ¿Usted qué dice? ¿Qué trae este hoy? Ni siquiera vino a pedirme de comer. El pecado te ensucia. El pecado te delata con miedo, con temor. Otra cosa que hace el pecado es que domina la mente. Como hijo de Dios, el Espíritu Santo, escúchame, no te va a dejar y te va a estar trayendo presente, recordando que tú tienes que presentar algo de Dios y que te tienes que poner a cuentas con Dios. Mire, el puro hombre, aun cuando no tiene una comunión con Dios, su pura conciencia lo recrimina, lo delata y a veces es tan fuerte que tiene que venir y exponerlo y decir, pues ni modo lo que me toque, pero quiero hablar. Si un hombre, si una persona que no tiene una comunión con Dios, que no ha sido comprado por la sangre de Jesús, es tan grave eso que a veces lo lleva a su misma conciencia a exponer las cosas. Tú como hijo de Dios, si tienes al Espíritu Santo y te lo guardas, hermano, eso es mucho más grave. Es mucho más grave porque entonces no habrá quien te ayude. Así de fuerte es el asunto. David, versículo 3 del Salmo 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está el pecado, hermano, recordándoselo. Mire, es tan fuerte el pecado que domina la mente que empieza a haber un temperamento irritable en la persona. Empieza a haber desconcentración, empieza a haber insomnio, empieza a haber falta de paz, pérdida de gozo, porque la mente es dominada. No es lo mismo que usted se levante una mañana y diga, gloria a Dios,
Ejemplo, una mañana como hoy, y diga, hoy es domingo, hoy voy a la iglesia, hoy voy a buscar a Dios, voy a adorar a Dios. Eso es muy diferente a que usted se levante y como ayer se echó o hizo algo que en su conciencia, en su corazón sabe que está sucio, ¿es lo mismo? A veces con el afán de esquivar, hoy no vamos a la iglesia. ¿Pero por qué? Pues si dijimos en la semana que íbamos a ir, y de ahí íbamos a ir a desayunar. No, pues no vamos a ir, no quiero ir. Y el resto, ¿y ahora aquí? Pero ese que está así, es porque en su corazón hay algo que lo está dominando. Pecado. Algo importante, el pecado deshonra a Dios. Es una ofensa al Dios santo y verdadero. Mire, un verdadero hijo de Dios cuando va a hacer algo equivocado, lo primero que piensa y debe de pensar es que ofendo a mi Padre, al que me compró, al que me lavó, a su Hijo amado que dio por mí. Pero ¿sabe? A veces en la maldad del corazón del hombre, si va a hacer algo equivocado, lo que empieza a pensar es cómo cubrir eso que va a hacer para que no salga a la luz. Y lo primero que te debe de importar es que deshonras a Dios. Versículo 4 de Salmo 51. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Solo contra ti he pecado. Un hombre sin relación con Dios, o cuando tú pierdes tu relación con Dios, te va a preocupar lo que va a producir el pecado en ti, que es dolor y sufrimiento. Eso es lo que te va a preocupar. Pero el que ama a Dios y que se equivocó, pero tiene el deseo de que Dios le siga ayudando y restaurando, va a pensar en que ha ofendido a Dios y que tiene que entregar eso a Él para que le limpie, le restaure y Él evite volver a caer en ello. Son dos formas de ver las cosas diferentes. Si usted recuerda la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:21, nada más le doy la cita. El hijo dice, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice a su padre. Pero fíjese cómo dice, he pecado contra el cielo, he pecado contra el Altísimo, he pecado contra Dios y contra ti, Padre. Esto quiere decir, iglesia, que lo primero que usted y yo tenemos que hacer es reconocer si hemos fallado, hemos pecado en algo. Usted tiene que venir delante de Dios, entregarlo. Pero también usted tiene la responsabilidad de que si usted tiene que ponerse a cuentas aún con alguien de los suyos, lo tiene que hacer. Porque a veces en esa altivez uno dice, yo ya le pedí perdón a Dios. Sí, pero también dañaste a tu casa. Sí, pero yo ya le pedí perdón y Dios lo sabe, ya me perdonó. Ellos, yo no les hice nada a ellos. Sí les hiciste. Porque mi carne es su carne, hablando de mi esposa. Porque mis hijos es sangre de mi sangre y se duelen. Y quieras o no, aunque yo diga, no, yo ya me puse a cuentas con Dios, ella ni, ¿para qué se pone así? No aguanta nada.
Y mis hijos, ellos que se callen. ¿Sí me explicó? No, tú tienes que tener un corazón entendido, y si realmente hay un verdadero arrepentimiento, tú vas a entender que tienes que ponerte a cuentas a Dios, y el mismo Espíritu Santo va a venir y te va a decir: ponte a cuentas con los tuyos. Hermano, qué difícil es pedir perdón. A muchos cómo cuesta pedir perdón de unos a otros. Pareciera que es lo más fácil, pero un padre decirle a un hijo: hijo, perdóname, fallé en esto. Qué difícil es. Un hijo acercarse con su madre, con su padre, con sus hermanos y decirles: perdóname. Qué difícil. Cuando el perdón debe de ser algo una práctica tan común en tu vida. Jesús perdonó aún estando en la cruz. Entonces, tu pecado deshonra a Dios. Cuando usted ama a Dios, cargará su conciencia ese acto pecaminoso, mas no el castigo del pecado. Cuando usted corrige a un hijo, ponía yo ese ejemplo la otra vez, el hijo te dice: papá, mamá, ya me voy a portar bien, ya no me corrijas, de verdad te prometo que ya me porto bien. Y usted, en un amor de gracia, de misericordia, de oportunidad para su hijo, su hija, está bien. Pero ¿qué espera usted? Que cambie. Y si vuelve a reincidir, entonces lo que denota su hijo o su hija es que él lo que buscó es no sufrir el castigo de su pecado, mas no hubo un entendimiento y una carga y un arrepentimiento de lo que hizo. Lo que él evitó fue la tunda que le iban a dar. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios ciertamente siempre va a pesar tu corazón y va a decir: híjole, y ahora ya voy a tener X resultado por mi consecuencia. Pero antes de eso, tu corazón se preocupa y se carga porque has pecado contra Dios. Otra cosa que hace el pecado cuando alguien peca como hijo de Dios es que roba tu gozo, deprime tu corazón. Deprime tu corazón. Solo una cosa puede robar el gozo del corazón, iglesia. Escucha esto. Y es el pecado. ¿Por qué, pastor? Porque el gozo, y eso lo exponía yo en una predicación hace unos días, en un jueves creo que lo hice. El gozo es diferente a la felicidad. La felicidad es producto de que tus emociones son alteradas, son movidas por lo que te rodea. Lo que tienes externo. Pero el gozo es algo que Dios produce en ti, de tu interior, y brota hacia afuera. Y ese gozo, tú puedes estar en escasez, tú puedes estar en enfermedad, tú puedes estar en un problema, pero dentro de ti siempre va a haber un gozo, una esperanza en tu interior, en tu espíritu, que te va a levantar. Nehemías 8:10, apúntelo por favor, dice que el gozo de Dios es nuestra fuerza. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ayer fue un día de reunión de mujeres aquí. Fue un día precioso donde las mujeres recibieron y convivieron, y muchas salieron, o todas diría yo, salieron contentas. Pero yo sé, o todos sabemos, que todos tenemos situaciones, ¿cierto? Y algunas de ustedes tienen
su corazón está pasando tiempos de carga o de procesos más complicados que otras. Y sin embargo, cuando uno busca a Dios, hay momentos donde el corazón se levanta. Hay momentos donde el corazón mira las cosas diferentes. Como cuando uno se está ahogando en el agua y de repente sale uno hacia arriba y uno puede ver. Y cuando uno mira y uno está estable en las aguas, uno toma paz, uno toma esperanza. En medio de la tribulación ahí está, pero sale uno. El gozo es así, el gozo de Dios. Y el gozo lo que va a hacer, iglesia, escúcheme, y mujeres y varones todos, así como ayer el tiempo de Dios trajo, inyectó gozo de Dios a su corazón. Ese gozo de Dios lo que está haciendo es que está derribando murallas en tu corazón, en tu entendimiento, porque de tal manera que la escritura se cumple y dice, Él ha cambiado mi lamento en gozo. Y vendrá tiempos donde tú mirarás y esa soledad y ese dolor y esa angustia y eso tiempo difícil lo vas a mirar y tus palabras van a ser diferentes. ¿Y sabes cuáles van a ser tus palabras? Como dicen los salmos, hubiera yo desmayado si no hubiera visto la benevolencia de Dios. Eso es lo que está haciendo contigo. Porque el gozo de Dios es muy diferente a la felicidad. Entonces, si tú pecas, tu gozo te es robado. Tienes que comprender que necesitas guardar tu corazón de no pecar porque te roban el gozo. Y si pierdes el gozo, pierdes fuerza, pierdes ímpetu de Dios. El mismo salmista, el mismo David ahí en el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. ¿Había perdido el gozo David? Sí. Devuélveme el gozo de tu salvación. Para los que toman apunte, Proverbios 5:4, Proverbios 20:17, otras citas que hablan acerca de que se pierde el gozo de Dios. Jesús sabía que enfrentaría la cruz, pero su gozo le fortalecía. Repito las citas, Proverbios 5:4, Proverbios 20:17. En relación a Jesús, Juan 15:11. Usted va a mirar ahí en esa lectura que dice, para que mi gozo sea cumplido. Mi gozo sea cumplido y tenía por delante la cruz. Porque el gozo no depende de lo que te rodea ni de lo que vas a enfrentar. De hecho, el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Quién produce gozo en ti? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Mira, hermano, le voy a ser honesto. Algo que yo constantemente le pido a Dios es gozo. ¿Y sabe por qué? Porque enfrentar la vida en cosas se necesita la ayuda de Dios. Y se necesita caminar con Dios correctamente y de buen ánimo. El libro de Nehemías habla mucho de tener buen ánimo. Ellos estaban enfrentando un tiempo difícil. Hermano, hacer un contrato y rentar y decir, y que te diga el contrato y ya firmado, estás casado con una renta de 12 meses y con una renta mensual de arriba de 10,000 pesos. ¿Quién se avienta el tiro? Y esto, déjeme decirle, hermano, esto no es nada a lo que Dios quiere hacer y nos va a llamar.
Pero si en esos chiquitos sientes yo no puedo caminar así estresado y que usted llegue y me ve y dije, el pastor está como de malas, como que necesito el gozo de Dios. Necesito eso que viene del Espíritu de Dios por encima, que levanta mi fe, que levanta mi esperanza, mi confianza en su palabra. Y entonces el asunto está caminando y gracias a Dios por su misericordia y lo seguirá haciendo. Pero como ese tú tienes muchos retos, hermano. Usted a lo mejor se acaba de aventar un compromiso tal vez con una hipoteca de su casa, porque necesita un hogar. Y la pregunta es carga? Claro que sí. Y la pregunta, ese tipo de contratos son 20, 15 y no sé cuántos años más. La pregunta, ¿usted se la va a llevar así todo el tiempo? Mi sueldo, ya me quitaron otra vez. Y que si no estuviera pagando la casa, me alcanzaría re bien. Oye, papá, no tengo, chamaco, ¿qué no ves que estoy pagando la casa? Necesitas el gozo. Y si pecas, te lo roban. Por eso la Escritura dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Mire, porque todos tenemos tiempos de exigencia y de presión. Y mire, en mi trabajo, yo he tenido muchas veces la presión cuando dicen, vente, vamos aquí, vamos allá, ven, vamos acá. Y cuando no le entras, siempre hay uno que hasta se enoja porque no haces lo que ellos quieren. Te pegan en tu casa, eres un mandilón. Eso sí, si se meten solo con tu esposa o tu casa, si te meten con lo que crees, te dicen eres un aleluyita, eres un santurrón, lo que quiera. Y a veces es presión. ¿Por qué es presión? O sea, no te vas a decir, se me resbala. Hay momentos de presión. Pero cuando tú te guardas en tu corazón, tú puedes entrar y pasar la puerta de tu casa sabiendo que tu corazón ha sido guardado en pureza. Y entonces tu corazón brilla en gozo. Y dices, estoy en mi casa, estoy con los míos. Estos son los que se merecen que me esfuerce para guardar mi corazón. Lo que yo tengo aquí, por Dios, adentro, ellos no me lo van a dar. No me lo van a dar. Se tiene que guardarse, hermano. Joven, tienes que guardarte. Que ni te presionen, que ni te espantes, ni te estreses cuando te digan, ay, ¿a poco todavía eres virgen? Ay, ¿a poco tú no? Ay, ¿a poco tú no? Ay, ¿a poco tú no? Pues ni pichas, ni cachas, ni nada, entonces estás mal. Pero la vida a la que eres llamado es diferente. Esa vida es la que ellos necesitan conocer si quieren adoptarla. Pero no la van a mirar sino solo a través de ti. Aunque haya momentos que parezca que te critican al 100. El pecado te roba el gozo, cuida tu corazón. Algo que hace el pecado, hermano, y eso es todavía fuerte, enferma el cuerpo.
Un pecado sin arrepentimiento puede destrozar un cuerpo físico. Así como el gozo es medicina a tu corazón, el pecado es como veneno a tu ser. Proverbios 17:22 dice: un espíritu abatido seca los huesos, un espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Regresando a Salmo 51, el versículo 8 dice David: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuánta gente usted no conoce de matrimonios que duran muchos años y que cuando uno de ellos parte, el siguiente no dura mucho? Y la deducción que usted saca y dice es que se fue por tristeza, porque se fue su pareja. ¿Cierto o no? Y a veces uno dice es que se dejó morir. Y podemos sacar las miles de deducciones que probablemente muchas sean verdad. Pero el origen del punto es que la tristeza no es una tristeza de pecado, pero es una tristeza en la persona que a veces es tan fuerte que seca la vida natural. Imagínate el pecado. El pecado destruye, hermano. ¿Cuánta gente por pecado y solo ser su primera vez no se ha contagiado de SIDA? Hay un joven que mi esposa me platica, yo no lo conocí, pero donde ella se congregaba o donde sucedió esto era un joven que Dios sacó de muchas cosas. Solo bastó que un día abriera la puerta nuevamente a un hábito pecaminoso. Y eso lo llevó al suicidio. Lo encontraron colgado en su recámara. El pecado te roba tu paz, te roba tu gozo. El pecado abre la puerta, lo decíamos hace 8 días, porque le das la oportunidad al enemigo para que te venga a asestar un golpe de tal magnitud que si él le es posible, te lo va a asestar para matarte inmediatamente. Por eso viene a robar, a matar y a destruir. Y tú tienes que entender esto en tu corazón. Y no te lo digo para que vivas en pánico. Te hablo como hijo de Dios para que entiendas la gravedad y la magnitud de lo que puede suceder. Porque tú eres libre. La Escritura dice que ahora hemos sido libres del pecado y ahora somos siervos de su justicia. La Escritura dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el Espíritu Santo que mora en mí y el poder del Espíritu de Dios me ayuda a vencer el pecado. La Escritura me enseña que su palabra es como una espada de 2 filos que me levanta mi fe y que me cubre. Tengo todo para ser un hombre exitoso, bendecido por Dios. Eso lo tenemos tú, lo tengo yo. Pero tienes que entender, tenemos que saber lo que sucede con el pecado. Porque así como una madre a veces le dice a la hija, cuando una hija empieza con sus tiempos de menstruación, la madre en esa preocupación, en ese cuidado a la hija, llega un momento y la siente y le dice: hija mía, a partir de este tiempo tienes que cuidar esto. Mira, y le tiene que dar razón y seña de esos asuntos porque es necesario. Por su bien. No se lo dice para que se espante, no se lo dice para que ella deje de vivir su vida feliz, alegre, contenta.
para que se desenfoque en lo que ella está haciendo, buscando estudios, lo que sea. Se lo dice simplemente porque es necesario saberlo para su bien. Se tiene que saber qué sucede cuando uno peca. No para que se espante ni viva como ahí arrinconado. El pecar degrada el espíritu. Cristianos sin comunión espiritual, escúchame esto, son de lo más irritable. Usted puede convivir con alguien que no es cristiano y puede ser muy dócil y muy tranquilo y buena onda, de verdad. Pero usted trate con un hombre que ha tenido un encuentro con Jesús y después pierde esa comunión con Dios. Es una persona dificilísima, porque el gozo lo ha perdido. Y después de ese gozo de Dios no hay nada, dice el apóstol Pablo. ¿De dónde se está agarrando? De ningún lado. Y entonces, ¿sabe qué empieza a hacer? Empieza a criticar. Empieza a murmurar. Empieza a ver las cosas y todo lo ve mal. Nada le agrada. Y tú dices, ¿qué onda con este o qué onda con esta? Y oído esa expresión, ya que se case. Pero la realidad es que ¿qué? Hay un problema en su espíritu porque se está corrompiendo. Porque si la salvación de Jesús la ha ignorado y la ayuda, ¿qué más le va a ayudar? Pero tampoco quiere dejar. O sea, no va ni se vuelve a su vida pasada, ni se mete con Dios al 100%. Pero está aquí. Y es como un cuchillito. Por eso la Escritura dice, tu sí sea sí y tu no sea no. Por eso la Escritura dice, Dios vomitará de su boca a los tibios. Porque lo peor que puede hacer un hombre que conoce a Jesús es vivir en una tibieza moral y espiritual de santidad. Es lo peor que puede hacer. Esa gente, esos corazones dañan y buscan contaminar a otros porque no hayan solución, entre comillas, a su mal. Pero la realidad es que no quieren entregar y someter eso a Dios. Hay amargura. Por eso, esa palabra que Jesús dijo, vuelven como el perro a su vómito. ¿Usted ha visto eso? Al perro como vomita y luego se vuelve a comer lo que vomitó. ¿Usted lo ha visto? Yo sí lo he visto. ¿Y qué le da a usted? ¿Qué onda con el perro? ¿O no? ¿O qué dice? Qué chido que me dé. Un corazón contaminado por pecado, como el perro vuelve a su vómito. Terrible, hermano. El pecado destruye tu testimonio. Mire, hace 8 días hablábamos y el hermano decía creo que el miércoles. Decíamos, el testimonio es importante. Y decía el hermano, pues hay que hablarle a la gente de Jesús porque es importante, sí. Pero usted puede hablar 1000 cosas de Dios a la gente y cosas de la palabra. No estoy diciendo que hable locuras. Pero todo eso que usted habla, si con su vivir, con su testimonio es otra cosa, todo eso que usted le dijo, lo tumba, porque la persona
lo mira a usted y dice, mira el que dice que Dios, que esto, que el otro, mira cómo vive. Va a ser igual, mejor me quedo como estoy. Y dice Jesús, más le valiera a ese atarse una piedra y echarse al mar, porque hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Hermano, usted y yo nos hemos acercado a Dios y buscamos a Dios porque le amamos. Pero también tiene una responsabilidad, ni conmigo, ni con la iglesia, la tiene con Dios. Jesús es el que le dice, si eres piedra de tropiezo, cuidado. Pero como iglesia buscamos y queremos cada día consagrar más nuestro corazón a Dios. Porque el entregarnos a Dios va a traer mucha bendición. Mire, voy a poner un ejemplo y con esto cierro. ¿Cuántos vieron al pastor Carlos hace 15 días? Alguien me decía ayer o en la semana por ahí, es que el simple hecho de mirarlo transmite amor. El hecho de verlo a mí me motivó con su problema físico a dar más de lo que yo puedo dar. ¿Y cuántas cosas no inspiró el corazón de él a ti o a nosotros? No lo sé, yo ya recibí 2, 3 comentarios nada más. Cuando tú ves un ministerio como el que Dios le ha permitido tener y se mueve y suelta palabra profética y bendice a la iglesia, le pregunto a usted no dijera, Señor, dame de eso para bendecir, quisiera que tú me uses así. Digo, ¿no lo piensa usted? La pregunta que yo le hago, no es que se lo gane, porque Dios es el que da ministerios y el Espíritu Santo es el que da dones. No es por obras, nada es por obras. Pero algo que sí requiere, escúchame, es consagración y es santidad. Porque si tú pecas, tu mente trae aquí un montón de cosas. Y imagínate que tú vas a ministrar y eres un ministro de Dios y traes tu cabeza dominada porque pecaste y vas a ministrar. ¿Vas a fluir en la libertad que lo hizo? No puedes, no puedes. ¿Eso qué implica, hermano? Consagración, santidad, buscar a Dios, caminar con Dios. Y no por eso busco a Dios, lo busco porque quiero y debemos honrar su nombre, porque Él es digno, Él es santo, Él es puro. Dice, y lo leímos la primera vez que empezamos esta serie, ser santos como yo soy santo, dice Dios. Esa es la santidad que tú y yo tenemos que alcanzar. Queremos que Dios se glorifique en nuestra casa. Usted quiere que Dios cumpla los deseos de su corazón y más allá de cosas que usted está enfrentando. Que rompa cosas en los hijos y que realmente venga una unción de Dios y transforme el ambiente de nuestros hogares, de nuestras familias. Que cambie las situaciones que han estado en pobreza y en esclavitud. Y no hablo en lo financiero solamente, sino en el que te roba tu gozo, el que te roba tu paz, el que te roba tu disfrutar de la vida. Tienes que guardarte en santidad, iglesia. Tienes que guardarte en santidad, tienes que buscar la santidad. Y el resto, Dios se va a encargar de bendecirte y de poner en tu vida los talentos y las habilidades y los ministerios que Él quiera para honrarle a Él. Para honrarle a Él. Si tú tienes un anhelo, hermano,
de que Dios te pueda usar de una manera como lo has mirado en algunos momentos, Pastor Carlos, Pastor Jorge, que vino la otra ocasión. Es bueno, porque la Escritura dice, anhelar los dones. Pero a veces quieres comer antes de aprender a digerir. Tienes que consagrarte, iglesia. Tienes que soltar aquello que a veces quieres seguir abrazando, tu manera de hablar, lo que miras, lo que platicas, lo que haces. Dios te está llamando a vivir cada día mejor en pureza. Nos está llamando. Y yo quiero buscarlo porque quiero que la gloria de Dios descienda sobre nosotros de una manera sobrenatural y poderosa. Lo que yo quiero hacer al buscar la consagración es que haga su voluntad como Él quiera, pero que no haya nada que le estorbe. Nada. Y quiero entregarme mi corazón a Él y decirle, soy tuyo. Y cada día que me levanto digo, soy tuyo. Moldéame una vez más. Transfórmame. Cámbiame. Hazme ver mis errores. Líbrame de mis pecados que me son ocultos, dijo el salmista. Cuando la pasión de Dios la permitas que empiece a encender tu espíritu, escúchame, Dios te va a buscar aún de madrugada. 5:30 de la mañana el Señor me despertó y fue tiempo de empezar a orar. Y no solo hoy. Puede haber días donde estoy trabajando y si tengo la oportunidad ahí en mi casa, como estoy trabajando desde casa, me levanto un momento y empiezo a caminar ahí en la oficina, en el lugar que tenemos de estudio. Y estoy orando. O estoy leyendo mi palabra. Porque quiero más de Él, hermano. Porque quiero entregarle a usted lo que Dios quiere darle a usted y que le bendiga y que le llene. Yo no quiero pararme aquí como alguien que cree que todo lo sabe y darle cualquier porción de la palabra y decir, ya cumplí. Cada día yo quiero decir, Señor, ¿qué quieres que entregue a tu iglesia? Conságrame. Purifícame, santifícame. Ame la santidad, hermano. Ame la santidad. Ame a Dios con todas sus fuerzas. Niéguese a sí mismo. Niéguese. Olvide, hermano, de que a veces su sufrimiento y yo solo sufro y solo me va a mi mal y traigo No, déjeselo a Dios y enfóquese en Él, con Él, para Él. Estaba yo, de hecho a todos los que recibieron palabra ayer les hice llegar la parte del video que Dios les dio su palabra. A todos. Y cuando yo oía lo que Dios nos dijo, hablo de mí. Y lo tengo aquí en mi corazón y estoy empezando a orar por ello. Porque Él me dijo, yo te voy a llamar cuando no creas que es el momento de que te llame, pero tienes que confiar en mí, que yo te voy a sustentar. ¿De qué habla, hermano? De fe. De que Él va a ser mi sustentador,
Él va a ser mi proveedor. Hoy trabajo, pero un día, yo lo sé, porque me lo ha dicho, te voy a llamar al ministerio al 100%. Pero yo no tengo que poner mis ojos en lo que da la iglesia. Tengo que poner mis ojos en Él, que Él es mi proveedor. Él me llamó, Él es mi sustentador. Pero ¿sabe qué necesito? Crecer en fe. Y les soy honesto, un día yo le dije, cuando la primera vez me dijo algo así, yo le dije: Señor, yo no puedo, yo no soy capaz de hacer eso. Me da miedo, así se lo dije. Pero Dios ha ido trabajando en mi corazón. Y está trabajando. Y ahora le digo: prepárame para el momento. ¿Sí me explico? Pero ¿qué necesito? Consagrarme. ¿Usted cree que si ando acá de revoltoso y un día me va a llamar? Primero, ¿usted cree que me llame así? Y segunda, si yo creyera que es el tiempo, ¿usted cree que todo mugroso voy a entrarle? ¿Por qué no inclina su cabeza y le dice: Señor, quiero entregarte mi corazón? ¿Qué cosas Dios te está pidiendo, hermano, hermana, que le entregues? El Espíritu Santo ha estado y está hablando a tu corazón esta mañana. ¿Qué necesitas entregarle? ¿Qué cosas necesitas poner en sus manos para que Él te lleve a una pureza y a una santidad mayor? No lo sé, pero hazlo. Padre, esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes. Límpianos, santifícanos. ¿Qué cosas en nuestro corazón hay? Aún, como dice el salmista, aún de aquellos pecados que para mí ni siquiera los he mirado, pero que tú dices: necesito trabajar en esto en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia te pedimos: límpianos, purifícanos, santifícanos en tu palabra, en tu verdad. Señor, que cada corazón que conformamos la casa, tu casa, podamos entregarnos para ser limpios. Padre, queremos que tu gloria descienda cada día de una manera poderosa y sobrenatural. Padre, yo encuentro en la Escritura, en el libro de los Hechos, que había milagros, señales y prodigios. Padre, eso no ha cambiado porque tú eres inmutable. Pero eso se necesita, Señor, mirar, o se mirará cuando una iglesia se consagra, para que tú seas glorificado y para que nuestras vidas disfruten realmente el caminar contigo. Bendice a la iglesia, bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús.